¿Quién era Judas Iscariote, el hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición? ¿Qué lo llevó a entregar a Jesús, su maestro y amigo, a las autoridades que lo crucificarían? La historia de Judas no es solo una historia de traición, es un relato profundamente humano que revela la fragilidad de la fe, el poder de la tentación y las sombrías consecuencias de nuestras decisiones. Este video es un viaje al corazón de uno de los personajes más polémicos y enigmáticos de la Biblia. Exploraremos todos los aspectos de su vida, su papel como apóstol, su traición y las posibles motivaciones detrás de sus acciones. También reflexionaremos sobre el significado de su vida y su legado en la tradición cristiana. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo la historia de Judas puede ofrecernos valiosas lecciones sobre el arrepentimiento, la redención y la lucha interna que todos enfrentamos en nuestras vidas. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, es un personaje envuelto en misterio y controversia. Su nombre, Iscariote, se cree que proviene de la palabra hebrea Ish-Keriot, que significa hombre de Keriot, lo que sugiere que era oriundo de una ciudad llamada Keriot, en la región de Judea. Este detalle es significativo ya que la mayoría de los apóstoles eran galileos, lo que podría haber hecho que Judas se sintiera algo apartado o diferente dentro del grupo. Poco se sabe sobre la vida de Judas antes de su encuentro con Jesús. Los evangelios no nos proporcionan detalles sobre su origen familiar, su ocupación anterior o las circunstancias que lo llevaron a seguir a Jesús. Sin embargo, lo que queda claro es que en algún momento Judas tomó la decisión de unirse al grupo de los apóstoles y seguir a Jesús de Nazaret. Esta decisión, que parece haber sido motivada por un deseo genuino de seguir al Mesías, marcaría el comienzo de su camino hacia la infamia. Judas fue elegido por Jesús como uno de sus 12 apóstoles, un grupo selecto que tenía el privilegio de estar más cerca de él y ser testigo de sus enseñanzas, milagros y ministerio. Esta elección no fue accidental. Jesús vio en Judas cualidades que lo hacían digno de ser parte de su círculo más íntimo. Sin embargo, los evangelios sugieren que, desde el principio, Jesús sabía que Judas lo traicionaría. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70, Jesús dice: «No los he escogido yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo». Esta declaración ha llevado a muchos a reflexionar sobre el papel de Judas en el plan divino y la naturaleza de su traición. Durante su tiempo con Jesús, Judas desempeñó un papel importante dentro del grupo de los apóstoles. Fue designado como el encargado de la bolsa de dinero del grupo, lo que significa que era responsable de gestionar los fondos y asegurarse de que se cubrieran las necesidades del ministerio. Este rol de confianza sugiere que, al menos inicialmente, Judas era considerado confiable y capaz por los otros apóstoles. Sin embargo, el Evangelio de Juan también sugiere que Judas era avaro y que solía robar dinero de la bolsa común. Juan, capítulo 12, versículo 6. Este detalle ha llevado a muchos a ver a Judas como un hombre cuya ambición y codicia lo llevaron a traicionar a su maestro. La traición de Judas es uno de los eventos más significativos y dramáticos de la historia cristiana. Los evangelios relatan cómo Judas, motivado por 30 piezas de plata, entregó a Jesús a las autoridades religiosas, lo que condujo a su arresto, juicio y crucifixión. Este acto de traición ha sido objeto de innumerables interpretaciones y análisis a lo largo de los siglos, pero sigue siendo uno de los aspectos más oscuros y difíciles de entender de la historia evangélica. Las 30 piezas de plata que Judas recibió a cambio de entregar a Jesús tienen un significado simbólico profundo. En la tradición judía,
30 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo herido, según el libro del profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Esto añade una dimensión de humillación y desprecio al acto de traición de Judas, como si estuviera valorando la vida de Jesús en términos de la vida de un esclavo herido. Este detalle ha llevado a muchos a ver en la traición de Judas no solo un acto de avaricia, sino también una manifestación del rechazo y la incomprensión de quién era Jesús realmente. El momento exacto en que Judas decidió traicionar a Jesús no está claro, pero los evangelios sugieren que fue un proceso gradual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16, se relata cómo Judas fue a los principales sacerdotes y les ofreció entregarles a Jesús preguntando, ¿qué me darán por entregarlo? Los sacerdotes le prometieron las 30 piezas de plata, y desde entonces Judas buscó una oportunidad para entregar a Jesús en secreto. Este acto de traición no fue impulsivo, fue planeado y premeditado, lo que lo hace aún más trágico. El Evangelio de Lucas añade otro detalle significativo. Menciona que Satanás entró en Judas antes de que tomara la decisión de traicionar a Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 3. Este detalle ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia cristiana. Algunos ven en esto una indicación de que Judas fue influenciado por fuerzas demoníacas, mientras que otros sugieren que su traición fue el resultado de una corrupción moral interna que alcanzó su punto culminante en ese momento. En cualquier caso, la mención de Satanás añade una dimensión espiritual a la traición de Judas, sugiriendo que fue parte de una lucha más amplia entre el bien y el mal. Uno de los aspectos más impactantes de la traición de Judas es la forma en que identificó a Jesús ante las autoridades: un beso. En la cultura del antiguo Israel, un beso era un signo de respeto y afecto, especialmente entre un maestro y su discípulo. Al usar este gesto para traicionar a Jesús, Judas transformó un símbolo de amor en un acto de traición, lo que hizo que su acción fuera aún más dolorosa y simbólica. El beso de Judas ha sido inmortalizado en innumerables obras de arte, literatura y teatro, y sigue siendo uno de los momentos más icónicos y trágicos de la pasión. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Esta es una pregunta que ha desconcertado a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. Los evangelios sugieren varias posibles motivaciones, pero la verdadera razón detrás de la traición de Judas sigue siendo un misterio. Una explicación común es la avaricia. Como ya se mencionó, Judas era el encargado de la bolsa de dinero del grupo, y el Evangelio de Juan sugiere que había estado robando de ella. La tentación del dinero, exacerbada por la oferta de las 30 piezas de plata, podría haber sido lo que finalmente llevó a Judas a traicionar a Jesús. Sin embargo, esta explicación parece insuficiente para justificar un acto tan grave. Aunque la avaricia podría haber sido un factor, es difícil creer que alguien traicionaría a un amigo y maestro tan amado solo por dinero. Otra posible motivación es la desilusión con Jesús. Muchos judíos de la época esperaban un Mesías que los liberara del dominio romano, un líder militar o político que restauraría el reino de Israel. Es posible que Judas compartiera esta expectativa y que, al darse cuenta de que Jesús no iba a cumplirla, se sintiera traicionado o decepcionado. Al entregar a Jesús a las autoridades, Judas podría haber intentado forzar su mano, esperando que Jesús tomara finalmente una acción decisiva contra los romanos. Si esta fue su motivación, la traición de Judas no fue simplemente un acto de avaricia, sino un trágico malentendido del verdadero propósito de Jesús. Una tercera posibilidad es que Judas, al igual que otros en los evangelios, simplemente no entendió completamente quién era Jesús o cuál era su misión. A lo largo de los evangelios, vemos que incluso los discípulos más cercanos a Jesús a menudo no comprenden sus enseñanzas o sus acciones. Es posible que Judas, enfrentado a la creciente oposición a Jesús y a la perspectiva de su muerte, haya entrado en pánico y tomado una decisión desesperada.
Esta teoría sugiere que la traición de Judas fue el resultado de la confusión y la falta de fe, más que de la maldad o la avaricia. Finalmente, algunos estudiosos sugieren que Judas podría haber sido influenciado por fuerzas espirituales más allá de su control. Como mencionan Lucas y Juan, Satanás entró en Judas antes de que cometiera su traición. Esto podría interpretarse como una señal de que Judas fue víctima de una tentación demoníaca o que fue utilizado como un instrumento en una lucha espiritual más amplia. Sin embargo, esta interpretación plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad moral de Judas. Si estaba poseído o influenciado por Satanás, ¿era realmente responsable de sus acciones? ¿O fue simplemente una víctima de fuerzas que estaban más allá de su control? A pesar de la traición de Judas, su papel en la pasión de Cristo es crucial para la realización del plan de redención. Sin la traición de Judas, Jesús no habría sido arrestado, juzgado y crucificado, lo que eventualmente condujo a su resurrección y a la salvación de la humanidad. Esto ha llevado a algunos teólogos a ver a Judas como una figura trágica que, aunque cometió un gran pecado, cumplió un papel necesario en el plan divino. Este punto de vista plantea preguntas difíciles sobre el libre albedrío y la predestinación. Si Judas estaba destinado a traicionar a Jesús, ¿tenía realmente elección en el asunto? ¿O estaba simplemente cumpliendo un papel predestinado en el plan de Dios? Estas preguntas han sido objeto de debate teológico durante siglos y continúan dividiendo a los estudiosos. Algunos argumentan que Judas actuó libremente y que su traición fue un pecado grave por el cual era plenamente responsable. Otros, sin embargo, sugieren que Judas fue un peón en un plan divino más amplio y que su traición fue necesaria para la salvación de la humanidad. El Evangelio de Mateo sugiere que Judas fue consumido por el remordimiento después de traicionar a Jesús. En Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, se relata cómo Judas, al ver que Jesús había sido condenado, intentó devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Sin embargo, los líderes religiosos rechazaron su dinero, y Judas, desesperado, arrojó las monedas en el templo antes de salir y ahorcarse. Este acto de desesperación sugiere que, a pesar de su traición, Judas era consciente de la gravedad de su pecado y se arrepintió de lo que había hecho. Sin embargo, en lugar de buscar el perdón de Dios, como hizo Pedro después de negar a Jesús, Judas cayó en la desesperación y se quitó la vida. Este contraste entre Judas y Pedro es uno de los aspectos más significativos de la narrativa evangélica. Ambos traicionaron a Jesús, pero mientras Pedro encontró la redención a través del arrepentimiento, Judas se sumió en la desesperación y perdió la oportunidad de ser perdonado. La desesperación de Judas y su suicidio han sido interpretados de diversas maneras en la tradición cristiana. Algunos ven en su suicidio un signo de su incapacidad para comprender la misericordia de Dios, mientras que otros lo ven como una manifestación de su arrepentimiento genuino, aunque trágico. En cualquier caso, su muerte pone fin a una de las historias más trágicas y complejas del Nuevo Testamento. A lo largo de la historia del cristianismo, la figura de Judas ha sido objeto de una interpretación variada y a menudo contradictoria. En la mayoría de las tradiciones cristianas, Judas es visto como el arquetipo del traidor, un hombre que, a pesar de estar tan cerca de la verdad, eligió el mal y fue castigado por ello. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición y su figura ha sido vilipendiada y condenada durante siglos. Sin embargo, también ha habido intentos de comprender a Judas de manera más matizada. Algunos teólogos y escritores han sugerido que Judas fue una figura trágica, un hombre que, aunque cometió un gran pecado, fue víctima de circunstancias que estaban más allá de su control. Esta visión lo presenta no como un villano absoluto, sino como un ser humano falible que cayó en la tentación y la desesperación.
En la literatura y el arte, Judas ha sido representado de diversas maneras, desde un traidor vil hasta una figura más comprensiva y compleja. En algunas obras se le presenta como un hombre atrapado entre su lealtad a Jesús y su miedo a las consecuencias de seguirlo. En otras, se le retrata como alguien que, aunque consciente de la gravedad de su pecado, no puede encontrar el camino hacia la redención. Una de las representaciones más controvertidas de Judas se encuentra en el Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en el siglo XX. Este evangelio, que no forma parte del canon bíblico, presenta a Judas como el discípulo más cercano a Jesús, elegido para entregarlo como parte de un plan divino más amplio. Aunque este texto no es aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas, sugiere que la figura de Judas ha sido objeto de múltiples interpretaciones y sigue siendo un tema de debate y reflexión. La historia de Judas Iscariote plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del pecado, el arrepentimiento y la redención. A diferencia de Pedro, que también traicionó a Jesús pero fue perdonado y restaurado, Judas parece no encontrar el camino hacia el perdón. Su historia nos confronta con la posibilidad de que, aunque el arrepentimiento está siempre al alcance, algunos pueden no ser capaces de aceptar la misericordia de Dios. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Judas es la necesidad de la humildad y el arrepentimiento sincero. Aunque Judas sintió remordimiento por lo que había hecho, su desesperación lo llevó a un trágico final en lugar de buscar el perdón de Dios. Esto nos recuerda que, no importa cuán grave sea nuestro pecado, siempre hay una oportunidad para la redención si estamos dispuestos a buscarla. Otra lección que podemos extraer de la historia de Judas es el peligro de la autocompasión y la desesperanza. En lugar de enfrentar su pecado y buscar la reconciliación, Judas se dejó llevar por la desesperación, cerrando así la puerta a la posibilidad de ser perdonado. Esto nos advierte sobre los peligros de permitir que la culpa y la vergüenza nos consuman, en lugar de confiar en la infinita misericordia de Dios. Finalmente, la historia de Judas nos recuerda que todos somos vulnerables a la tentación y al pecado. Aunque Judas estaba cerca de Jesús y fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sucumbió a la tentación y traicionó a su maestro. Esto nos enseña que la fe no es algo que podamos dar por sentado. Debe ser cultivada y fortalecida constantemente a través de la oración, la reflexión y la vida en comunidad. Pero a pesar de que las acciones de Judas son reprochables en cierto modo, nos deja 3 enseñanzas para nuestra vida actual. Número 1. La necesidad del arrepentimiento sincero. Judas sintió remordimiento por su traición, pero en lugar de buscar el perdón, se sumió en la desesperación. Su historia nos enseña que el arrepentimiento genuino es esencial para encontrar la redención. No importa cuán grave sea nuestro pecado, siempre hay esperanza si estamos dispuestos a humillarnos ante Dios y pedir su misericordia. Número 2. El peligro de la ambición desmedida. La avaricia y la ambición personal de Judas lo llevaron a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Esta lección nos advierte sobre los peligros de permitir que nuestros deseos materiales o ambiciones nos desvíen del camino de Dios. Debemos estar atentos a las tentaciones que nos rodean y buscar siempre lo que es verdaderamente valioso, una vida vivida en fidelidad a los principios del Evangelio. Y número 3, la fragilidad de la fe humana. Aunque Judas fue testigo de los milagros y las enseñanzas de Jesús, su fe se quebrantó. Esto nos recuerda que la fe es frágil y debe ser cuidada y fortalecida continuamente. Debemos estar siempre vigilantes, conscientes de nuestras propias debilidades y buscar fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, los sacramentos y la vida en comunidad. La historia de Judas Iscariote es una de las más conmovedoras y complejas del Nuevo Testamento. Es una historia que nos enfrenta a las profundidades del alma humana, a las decisiones que pueden cambiar el curso de nuestras vidas y a las consecuencias eternas de nuestras elecciones.
Judas es un personaje que encarna tanto la tragedia de la caída como la oportunidad perdida de redención. Al reflexionar sobre Judas, nos enfrentamos a nuestras propias luchas internas, a nuestras propias tentaciones y debilidades. Su historia nos desafía a examinar nuestras vidas, a reconocer nuestras faltas y a buscar el perdón y la gracia de Dios con sinceridad y humildad. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una mano extendida dispuesta a levantarnos, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar la misericordia que se nos ofrece. Si este video te ha llevado a reflexionar, si ha tocado algo en tu corazón, te invito a que no te detengas aquí. Dale like a este video, deja un comentario compartiendo tus pensamientos y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos las historias profundas y significativas de la Biblia. Que la historia de Judas sea una advertencia, pero también una oportunidad para aprender y crecer en nuestra fe. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.